Bienvenidos a la tercera clase del curso de conservación de carreteras y puentes. El día de hoy vamos a abordar el tema de técnicas de conservación de pavimentos rígidos. Básicamente vamos a enfocarnos en dos áreas, en lo que es la preservación de pavimentos rígidos y en el mantenimiento de pavimentos rígidos, viendo en cada uno de los casos las diferentes técnicas que existen. En el caso de las técnicas de conservación, vamos a enfocarnos en lo que es el resello de juntas y sellado de grietas, las técnicas de pulido o diamond grinding, las técnicas de texturizado o diamond grooving. Empezando con lo que es el resello de juntas y el sellado de grietas, vamos a definir que el resello de juntas es aquella remoción de sello existente y deteriorado del sello de juntas transversales y longitudinales en el caso que aplique. Y esto es una reparación menor de las juntas dañadas, aplicando limpieza a presión y con la instalación de un nuevo material sellador. En el caso del sellado de grietas, básicamente esta actividad se enfoca en lo que es el aserrado, limpieza mecanizada y sellado de las grietas posterior. Típicamente esto se utiliza en grietas transversales, longitudinales y en aquellas de esquina que tengan más de 3 milímetros de espesor con un material de sellado. El objetivo de estas dos técnicas es sellar, impermeabilizar, minimizar el efecto del bombeo de finos, evitar la pérdida de soporte e intrusión de finos incompresibles en juntas y grietas y también reducir el ruido generado por el tránsito al pasar por estas zonas que ya están dañadas. ¿Por qué tenemos que resellar las juntas y sellar las grietas? Básicamente lo que estamos buscando es que eh, el efecto de la pérdida de finos que se da al momento de que existe un agrietamiento de estos y se introduce el agua dentro del material de base que soporta lo que es la losa, genera una pérdida de finos, es decir, la parte más fina del suelo comienza a perderse a través de estas grietas y esto genera una pérdida de soporte, por lo cual la capacidad de soporte del suelo es la que se ve comprometida y finalmente esto genera mayores agrietamientos en el concreto. Esto además eh, se puede manifestar a través de diferentes tipos de agrietamientos, donde uno de los más comunes es el agrietamiento en esquinas. También esto se puede manifestar a través de escalonamientos transversales y deterioro de agrietamientos en básicamente lo que son estas zonas de unión entre las diferentes losas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto también se puede ocasionar por la introducción de material incompresible dentro de lo que es las juntas y esto va generando fracturamientos como los que vemos en la fotografía, donde el concreto, al verse sometido a un esfuerzo considerable de compresión generado por el proceso natural de crecimiento y decrecimiento de lo que es las dimensiones de la losa, sufre estos procesos de deterioro. Aquí vemos un caso extremo o lo que llamamos un blowout, donde la falta de espacio para que la losa pueda tener movimiento natural de crecimiento y de crecimiento generado ya sea por diferencias en lo que es la humedad del suelo, diferencias de temperaturas entre lo que es el día y la noche, al no tener este espacio donde precisamente en las juntas se tenga la capacidad de absorber estas deformaciones, se generan este tipo de problemas de funcionamiento de lo que son las losas. El resello de juntas básicamente es una actividad donde esperamos que tenga una vida útil de entre unos 2 y 8 años. El criterio de fallo o el momento en que tomamos la decisión para aplicar esta actividad es cuando ya un 25 o un 50% de la longitud del sello ya presenta algún tipo de falla. Entonces aquí lo que hacemos es enfocar esfuerzos en preservar el sellado de las juntas transversales, que son las que tienen mayor movimiento en comparación con las longitudinales. El 80% de ingreso del agua se da por la junta longitudinal con el espaldón. Entonces esta es una zona que es particularmente sensible a lo que es el efecto del agua dentro de lo que es la losa. Aquí ejecutamos cuando la junta está en su punto medio. El sellado de grietas, en este caso, esta actividad lo que hace o esperaríamos una vida útil de entre unos 4 y 7 años de ejecución y en este caso esto se utiliza cuando tenemos pavimentos donde el mismo conserva una buena condición aún superficial. No se observan deterioros estructurales y las grietas son cerradas con un mínimo bombeo de finos, mínima erosión y un escalonamiento de juntas. También sirve para sellar grietas que han avanzado a todo el espesor, ya que se han comportado ya como precisamente como juntas. Si existe un potencial de erosión y escalonamiento, se deben aplicar medidas como dovelas adaptadas, que es una actividad de mantenimiento que vamos a ver más adelante en la presentación. El tipo de material que utilizamos para lo que es el resellado de grietas dependerá de las condiciones climáticas, las características de esta junta, la cantidad de vehículos que tendremos en la vía, especialmente la cantidad de pesados y la disponibilidad y costo del material.
Básicamente tenemos dos grandes opciones que son aquellos materiales termoplásticos que son aplicados en caliente, como por ejemplo asfaltos modificados con polímeros y cauchos, y materiales termoendurecibles que se aplican en frío, como lo que son silicón, que son materiales que tienen un costo un poco mayor. En esta tabla vemos algunos de los ensayos que existen a nivel de laboratorio y las condiciones que podemos utilizar para elegir entre la utilización de selladores aplicados en caliente termoplásticos y aquellos que se pueden utilizar a temperatura ambiente, que son termoendurecibles, o aquellos que se pueden aplicar como selladores sólidos en clima frío, que son aquellos preformados. Que es importante también mencionar de que muchas de estas opciones, vamos a ver más adelante, utilizan lo que se llama un respaldo o un biker rod, que básicamente es un material de relleno que nos va a facilitar lo que es el proceso constructivo y nos va a alargar lo que es la vida útil del sello que estamos aplicando. Entonces estos son los ensayos que aplican y las condiciones bajo las cuales podemos aplicar cada uno de estos tipos de materiales de relleno. ¿Okay? El resello de juntas transversales básicamente es una actividad donde el desempeño del sello de juntas depende de los esfuerzos que se desarrollan en el material. Entonces, como vemos en la ilustración, dependiendo del tipo de aplicación que hagamos, el material o el material de relleno que vamos a estar aplicando va a tener una mayor cantidad de esfuerzos que soportar, y esto dependerá también obviamente del ancho de la abertura. Okay, entonces esto depende de la forma del sellador cuando se aplica en la junta. A mayor profundidad, como podemos ver en la ilustración, es mayor el esfuerzo que va a tener que estar sometido el sellante, y esto produce estrechamiento en el sello. Okay, entonces esto es un efecto que vamos a ver que se va a minimizar un poco con la utilización de un Baker Rod. En lo que es el relleno de juntas transversales, como podemos ver, es muy importante considerar la relación de forma que existe dentro de lo que es el sello, especialmente lo que es la relación entre el ancho y la profundidad. Entonces, a esta relación que existe entre estos dos valores es lo que llamamos el factor de forma. Entonces, el factor de forma adecuado reduce los esfuerzos del sellador durante el movimiento de la junta. Como podemos ver en la imagen superior, la utilización de un Baker Rod básicamente lo que hace es evitar que tengamos que rellenar toda la grieta con lo que es, o toda la junta, perdón, con lo que es el material de sellado, con lo cual vamos a reducir los esfuerzos que se dan dentro de este material. Entonces esta es principalmente la función para la cual tenemos lo que es el Baker Rod. Entonces el Baker Rod lo que hace es que hace un 25% más ancho, lo que tiene que ser un 25% perdón, más ancho que el material o la espesor de la junta. Esto para hacer de que este material funcione a compresión. Esto evita que el material también de sello se pegue al fondo de lo que es la junta, con vamos a ver, el rendimiento del mismo es mucho más, y vamos a ver el desempeño del mismo es mucho mejor. Esto ayuda además a obtener el factor de forma que andamos buscando, y evita que el sello sin curar se escurra en la grieta luego del espesor de la junta. En este caso tiene que ser un material flexible, compresible y que no sea absorbente de agua, y existen básicamente dos grandes familias, lo que llamamos de celda cerrada o de celda abierta. Generalmente lo que se utiliza es un Baker Rod de celda cerrada, como el que vemos en la parte izquierda de la ilustración. Okay, entonces en este caso el factor de forma dependerá del tipo de material. Para el termoplástico él tiene una capacidad entre un 25 y un 35% de expansión. Los silicones tienen una capacidad mayor de expansión, y por esta condición de mayor capacidad de absorción es que su aplicación tiene que ser un poco más cuidadosa, evitando de que ellos salgan a la superficie, porque tienen a veces la cualidad de generar algún tipo de pérdida de fricción que puede, pues, ser un poco peligrosa. Okay, aquí vemos los factores de forma típicos en lo que es esta tabla, donde para los materiales termoplásticos tenemos que la relación de forma típico es de 1 a 1 entre ancho y profundidad. Para el caso del silicón vemos que se puede utilizar una relación de forma de 2 a 1, o sea que sea 2 veces más ancho de lo que es profundo. Y para otros materiales o materiales de sello como poliuretano y polisulfuro, la relación de forma es de 1 a 1 la recomendable. En el caso de relleno de juntas longitudinales, estas juntas por su naturaleza o por la naturaleza de forma, lo que son las losas, generalmente tienen un menor movimiento que lo que son las transversales. Muy rara vez tienen un diseño de profundidad con reservorio. Generalmente son bastante más angostas, de menos de 6 milímetros. Se rellenan típicamente con material termoplástico. Generalmente en este tipo de juntas longitudinales no se utiliza un Baker Rod como material de soporte al material de sello,
Y para juntas longitudinales que se colocan con el espaldón de asfalto se recomienda un ancho de reservorio mayor debido al movimiento vertical diferencial. Entonces en este caso, cuando tenemos una losa de concreto que limita con un espaldón que es de asfalto, eh, el ancho del reservorio generalmente se limita a longitud o diámetros, o perdón, a dimensiones de 19 por 19 milímetros o de 25 por 25 milímetros. El sellado de grietas, que es una actividad que repasamos un poco en lo que es la parte de pavimentos flexibles, en este caso es similar, se aplican los mismos principios que hemos estado viendo para lo que es el resello de juntas. Se tienen que aserrar lo que es estos agrietamientos para obtener el reservorio de diseño. El reservorio de diseño es aquel cuadro que nos relaciona el ancho con la profundidad, que es donde aplicamos precisamente lo que es el sello. Generalmente entre 6 y 13 milímetros para grietas, entre unas 3 y 13 milímetros de ancho, y sirve para aplicar reparaciones mayores de grietas de 13 milímetros de ancho. Entonces en esas condiciones es que podemos aplicar este tipo de sellado. La configuración de sellos, como vemos en las imágenes, pueden haber diferentes configuraciones para el tipo de sello que vamos a aplicar. Entonces, dependiendo del acabado del material de sello, así vamos a tener estas categorías. Cuando hablamos una configuración a nivel, este es el caso más recomendado. Se puede extender hasta un 50% de la vida útil del sello comparado con una configuración retraída, como es el caso de la figura de la izquierda, en el cual esta configuración es un poco indeseable porque permite el asentamiento de materiales como agua, sedimento, polvo en esa zona superior, que puede hacer que se deteriore más rápidamente lo que es el material de sello. Y en el caso de la sobrebanda, que es la figura de la derecha, en este caso tenemos algunas ventajas. Para vías en deterioro, eh, tiene una vida útil de 1 a 3 años. En sitios con nieve, en este caso, tiene el problema de que los equipos que recogen la nieve pueden arrancar, no es el caso en nuestros países. Se puede reducir la calidad de ruido por el golpeteo, esa sí es una desventaja que tiene esto, genera mucho más ruido. Y en este caso los silicones no se deben usar con esta sobrebanda por el tema de seguridad que les hablaba hace un momento, que esos materiales tienden a ser un poco más resbalosos cuando les cae agua y es más difícil frenar sobre ellos. Entonces estas son tres configuraciones que tenemos para la aplicación de sello posterior a la utilización de un Baker Rod para lo que es el llenado de lo que es la junta. El proceso constructivo básicamente se trata de un proceso de 5 etapas, donde la primera es una remoción del sello antiguo, que aquí se puede hacer con diferentes métodos, de arado, con sierra, tratando de no dañar lo que son los bordes ni lo que son las caras de lo que es la junta que estamos tratando. Después se hace un reformado de las caras de la junta, que aquí lo que hacemos es tratar de formar el reservorio. Generalmente se utiliza una sierra de diamante, puede ser de múltiple hoja. Se recomienda no cortar más de 2 milímetros, es decir, no tratar de hacer la junta mucho más ancha de lo necesario. Y no se recomienda en este caso el proceso de ruteo. Posteriormente se aplica una limpieza de la junta, donde lo que hacemos es básicamente remover todo lo que son restos, tanto de lo que son agregados, polvo, restos de concreto. Se utiliza aire comprimido, se utiliza sandblasting ligero, y la idea en este caso es dejar paredes totalmente verticales y totalmente limpias. Después viene la instalación del Baker Rod, que lo que se hace, o básicamente la intención de la colocación de este material es no dejar vacíos, tratar de no sobreestirarlo más de la cuenta y instalar a la profundidad que sea la adecuada. Y posteriormente lo que es la instalación del sello, que se coloca posterior a la colocación del Baker Rod, y en este caso se rellena lo que es el reservorio de abajo hacia arriba, y esto va a requerir generalmente que cerremos el tránsito en periodos de entre media hora y una hora completa para evitar de que los vehículos comiencen a levantar lo que es el material de sello y darle tiempo de que el mismo se endurezca. Entonces aquí vemos algunas imágenes relacionadas con este proceso. En la imagen de la izquierda vemos cómo es el proceso mecanizado, lo que es la remoción de un sello antiguo. En la parte de la derecha vemos lo que es el reformado a caras, donde lo que utilizamos son sierras de corte para precisamente darle forma a esas juntas, limpiando el material anterior y dándole la forma al reservorio que andamos buscando. La tercera etapa es la parte de limpieza, donde aplicamos procesos, puede ser de sandblasting, procesos de limpieza con agua, procesos de limpieza con aire, como vemos aquí en la imagen, donde la intención es dejar la junta lo más limpia posible. Aquí vemos la parte final donde se aplica el aire comprimido para dejar totalmente limpio de escombros y lo que es polvo, lo que son estas juntas. Luego viene la instalación del Baker Rod, que básicamente es un cordón que puede ser de un material
tirando a plástico, material estilo silicón, y que este material tiene las características, como mencionaba anteriormente, que es un material que es compresible, es decir, admite esfuerzos de compresión, no absorbe agua, se inserta en la junta para controlar la profundidad del sellador, a fin de crear un apoyo que permite colocar la cantidad correcta del material de sello. Y después, bueno, aquí vemos algunos implementos que se utilizan para la colocación correcta del Baker Rod para asegurarnos de que el mismo queda precisamente en el fondo de lo que es la junta. Y finalmente se coloca lo que es el sellador. En este caso, estamos viendo la imagen, la colocación de un sellador tipo termoplástico. ¿Okay? Entonces simplemente es rellenar esa junta para precisamente evitar de que la misma ingrese agua, materiales incompresibles y otros. Aquí vemos la aplicación de un sellador de tipo silicón. Esto se aplica en frío y se tiene características propias de estos materiales que hemos visto anteriormente. En cuanto a lo que son juntas longitudinales, es un proceso que es similar, pero como vimos anteriormente, generalmente en estos casos no se utiliza un Baker Rod. Entonces, juntas longitudinales entre losas, o sea, o interacción concreto-concreto, y que no existan barras de amarre lateral, no requiere la implementación de un reservorio, es decir, no vamos a tener el proceso de lo que es la formación de la junta nuevamente. Generalmente se utiliza material termoplástico en caliente y se aplica luego de juntas transversales si se usa en esta silicón para evitar un problema de contaminación. En aquellas interacciones donde tenemos, como vemos en la imagen de la derecha abajo, que tenemos una interacción entre losa de concreto y asfalto, en este caso no van a existir barras de amarre lateral, aquí sí se tiene que generar un reservorio lo suficientemente ancho para que el material entre bien. Como les decía anteriormente, esto generalmente no utiliza un Baker Rod y generalmente también se utiliza material termoplástico en caliente. Aquí vemos algunas condiciones para las cuales podemos utilizar lo que es el resello, de juntas. Entonces, generalmente esperaríamos una vida útil de entre unos 7 u 8 años para este tipo de trabajos. La condición, básicamente esto funciona para agrietamientos longitudinales, transversales y de bloque, para juntas no selladas o selladas parcialmente. Esto pues claramente no tiene un aporte estructural, pero tiene un importante aporte a nivel de durabilidad de lo que es la losa de concreto, al evitar la entrada de agua y de materiales incompresibles dentro de estas juntas. Okay, entonces es una muy buena medida de preservación para lo que son este tipo de pavimentos rígidos. La segunda técnica de preservación de pavimentos rígidos que vamos a ver es lo que llamamos el pulido y texturizado. Entonces, el pulido con diamante básicamente es una remoción de una capa delgada de concreto de generalmente entre unos 3 y 6 milímetros de espesor, que se utiliza o se realiza utilizando un equipo especial que tiene la forma de dientes de diamantes separados ligeramente. Como podemos ver en la imagen de la derecha arriba, básicamente eso es un equipo que lo que hace es desgastar superficialmente la losa de concreto para mejorar algunas condiciones, principalmente de lo que es regularidad superficial. El texturizado, que es la otra técnica que vamos a ver, básicamente es un corte que se hace con estrías, con sierras que están separadas, que lo que hacen es generar un texturizado, digamos, o generar una superficie que tenga mayor rugosidad de la que existe actualmente. Entonces, como vemos en la imagen, aquí utilizamos un esquema de cierres que son mucho más separados, pero mucho más gruesos. Entonces, aquí la intervención va a ser mucho más profunda. ¿Cuál es el objetivo de estas dos técnicas? Básicamente la corrección de irregularidades y escalonamientos y recuperar la textura superficial y mejorar la resistencia al deslizamiento. Esta es una técnica que se ha utilizado con bastante éxito para mejorar problemas de regularidad, como por ejemplo si tenemos un proyecto donde el índice de regularidad internacional o el IRI no tiene un buen comportamiento en ciertas zonas, esta es una muy buena técnica para mejorar esas condiciones de IRI. Ok, en cuanto a lo que es desempeño, lo que es el pulido, como es algo superficial, pues tiene una vida útil bastante importante, de entre unos 8 y 15 años de servicio, y puede aplicarse unas 3 o 4 veces normalmente dentro de un pavimento en su vida natural. El texturizado también es una técnica de largo plazo, de entre unos 10 y 15 años de servicio, y en este caso esta técnica reduce entre un 60 y un 75% la ocurrencia de accidentes por emposamientos o por la presencia de grandes cantidades de agua dentro de lo que es la vía. Aquí vemos dos imágenes que nos queda claramente establecido cuál es la diferencia entre pulido y texturizado, donde en la imagen de la izquierda el pulido vemos que es una aplicación muy superficial donde se generan acalanamientos a corta distancia
en la superficie del pavimento rígido. En el caso del texturizado vemos que son una rayadura, por decirlo de cierta manera, mucho más profunda, más separada, pero que tiene un efecto mucho más profundo de texturizado y de mejoramiento de lo que es la superficie ante condiciones de humedad constante. Entonces cada una tiene su propia condición de aplicación. En el caso del pulido, como vemos, los anchos de estrías son relativamente pequeños, entre 2.5 y 3.3 milímetros, y lo que llamamos el land area, que esto es básicamente la zona que queda texturizada, va a depender del tipo de maquinaria y el tipo de equipo que utilicemos, pero generalmente son anchos de entre unos 2 milímetros a unos 2.8 milímetros dependiendo del tipo agregado, que es básicamente la zona que queda con lo que es el pulido final. En cambio, aquí en este caso, como vemos en esta condición, para lo que es pulido, aquí vemos que la colocación de lo que son las hojas y los espaciadores son las que nos permiten obtener este tipo de configuración o este resultado final de pulido para mejorar temas de texturizado. Ok, entonces aquí dependiendo de la configuración, si tenemos agregado un poco más duro, agregado un poco más suave, entonces aquí el tipo o el ancho de la aplicación y el área que vamos a estar texturizando o estamos puliendo, perdón, va a verse afectada y de ahí dependerá también el espesor. Entonces esto hay diferentes configuraciones dependiendo principalmente del tipo de agregado que tengamos dentro de lo que es la losa de concreto. Ok, este tipo de técnica de pulido básicamente lo que hace es eliminar escalonamientos de juntas y grietas transversales de menos de 2 milímetros, elimina agüellamientos mayores a 6 milímetros y hasta 10 milímetros, elimina el pandeo de losas hasta cierto punto, brinda una textura en pavimento que ha perdido textura superficial o pavimentos que ya están muy pulidos por el mismo efecto del tránsito, esto se utiliza para mejorar la regularidad, como les decía, para valores de IRI de 2.5 hasta 3.5, mejora la pendiente transversal para efectos de drenaje y como un efecto colateral reduce lo que es el ruido del tránsito. Aquí vemos algunas configuraciones, ven ustedes la experiencia de algunos estados en Estados Unidos con relación a lo que es el mejoramiento de IRI con la técnica de pulido. Entonces ven ustedes cómo valores bastante importantes de hasta 2.35 de IRI se reducen considerablemente a valores muy bajos de IRI con la aplicación de esta técnica. Entonces es una buena técnica para mejorar sobre todo temas de regularidad. Aquí vemos dos ejemplos, el antes y el después de lo que es una superficie cuando se le ha aplicado esta técnica. Obviamente en el caso de la derecha mejoramos las condiciones de drenaje, mejoramos las condiciones de transitabilidad, reducimos ruido y esto pues obviamente son beneficios para los usuarios. En lo que es la durabilidad, generalmente este tipo de trabajos tienen una durabilidad bastante importante, hasta de por arriba de 10 años, donde vemos que el efecto en lo que es la textura la reduce considerablemente dentro de los primeros momentos de aplicación de la técnica y la mantiene bastante bien por un periodo de tiempo importante. Las limitaciones del pulido, pues obviamente esto tiene sus propias limitaciones por la naturaleza del trabajo. Esto es útil en reducir escalonamiento y recuperar regularidad. No tiene un efecto en problemas estructurales de fondo. Obviamente si el escalonamiento está dado por un problema de suelo, esta técnica no nos va a resolver ese problema. No es efectiva en aumentar la durabilidad del concreto. La dureza del agregado puede afectar el costo. Entonces tenemos agregados de naturaleza muy dura. Lo que es el proceso de pulido no va a ser tan efectivo, vamos a estar invirtiendo en la compra de sierras de diamante o reparación del equipo. Y las irregularidades pueden volver si no se mejora la capacidad de transferencia entre una losa y otra, si no aplicamos técnicas de sellado o relleno de lo que es las juntas de unión entre las losetas y lo que es las condiciones de drenaje. Entonces si no tenemos cunetas, si no tenemos bordillos, entonces en ese caso estas técnicas no son tan efectivas. Ok, aquí vemos aquí diferentes condiciones para mejoramiento de IRI en relación al tránsito promedio y cómo los proyectos se eligen para esta técnica de pulido dependiendo de los escalonamientos promedios que tenemos. Como vemos en la columna de la izquierda, se aplica diferentes intensidades de pulido para mejorar esta condición
de lo que es regularidad. Ok, entonces resumiendo el tema, estas son técnicas que son muy funcionales para lo que es el mejoramiento de regularidad, para problemas de pérdida de fricción y para mejoramiento de escalonamientos que no sean debidos a condiciones estructurales. No se utiliza para escalonamientos que sean importantes, que ya son relacionados con problemas de transferencia, problemas de suelo. No se recomienda si hay signos de otro deterioro estructural como bombeo finos o rotura de esquinas. Y generalmente si el agregado es muy suave, del que está hecho lo que la losa de concreto, no se recomienda porque podemos generar desprendimientos de agregado. Okay, entonces esa es una técnica bastante común, bastante utilizada para lo que es el mejoramiento de las condiciones superficiales. En el caso texturizado, vemos la diferencia con respecto a lo que es el pulido. En este caso, vean que las separaciones son mucho mayores. Vean ustedes que la separación centro a centro entre lo que son las zonas texturizadas son de hasta 19 milímetros, que es bastante más de lo que vimos en el caso del pulido. Y en este caso también la profundidad de aplicación de la técnica es bastante más importante, hasta 3.2 milímetros, con lo cual estas hendiduras que vamos a estar haciendo en el concreto son mucho más profundas. Ok, entonces esta técnica tiene como objetivo primordial ayudar a dar una ruta para drenaje superficial, es decir, para mejoramiento de lo que es el manejo de aguas, reduce considerablemente el hidroplaneo y se usan pavimentos en una condición estructural relativamente o bastante buena y que esté todavía en una condición funcional adecuada. Se puede realizar tanto en la dirección longitudinal como en la dirección transversal del pavimento. Ok, existen diferentes mecanismos de texturizado. Ven ustedes que la OTCS, esta técnica básicamente se diseña para lo que es ciudad, con un espesor y ancho de texturizado bastante más pequeños, favorables para el tránsito de bicicletas, patinetas, entre otros. Se utiliza en conjunto con la técnica de pulido y en este caso en espesores de entre 0.51 a 1.3 milímetros en anchos de 0.76 milímetros. Esa es una técnica que es un poco más cara. Si lo comparamos con lo que llamamos el NGCS, que es para, vamos a ver, esto es texturizado, superficies de concreto de nueva generación, donde aquí lo que andamos buscando básicamente es una reducción de lo que es el RIL dentro de lo que es el tránsito en pavimentos rígidos. Este efecto tiene o favorece lo que es la reducción de la textura positiva, es decir, abultamientos en lo que es el concreto. Se realiza primero con un pulido superficial y luego se aplica el texturizado. Y en este caso, las reducciones de ruido son importantes, de hasta 2.1 decibeles en la fase de construcción y ya en operación de 1.1 decibeles. Ok, entonces el proceso constructivo, ven ustedes, básicamente ese es un proceso en el cual las técnicas, en este caso de pulido, se utiliza con diferentes equipos. No sé si logran ver que los equipos están desfasados entre sí, porque parte de la aplicación de esta técnica es que tiene que existir un traslape entre las diferentes pasadas de los equipos. Ok, entonces aquí vemos algunas configuraciones o algunas exigencias que se introducen para lo que es esta técnica, tanto lo que son anchos de tambor, longitud del equipo, pesos máximos, y estos equipos muy importantes tienen que tener la capacidad de absorber los materiales que son expulsados producto de la aplicación de lo que es el rodillo de desgaste en la superficie. En el texturizado, aquí vemos que son equipos similares pero con una mayor profundidad de aplicación. En este caso generalmente se utilizan este tipo de texturizados a nivel longitudinal. Generalmente no se texturiza todo un camino, generalmente son zonas de curvas, intersecciones. En sitios localizados se recomienda texturizar todo el ancho del carril en anchos de por lo menos 1.8 metros o mayor, con separaciones entre cada una de las sierras de unos 19 milímetros y una profundidad de entre 3 y 6 milímetros. Aquí vemos los cuadros de efectividad, entonces vean ustedes que para el caso de lo que es el resello de juntas, que fue el primer tema que vimos, esto es muy efectivo para lo que son grietas longitudinales, para tratar algunos tipos de escalonamiento y para evitar problemas de bombeos de finos que sean a nivel menor. En lo que es el caso del pulido, eso está enfocado principalmente a lo que es problemas de regularidad, pérdida de fricción y deterioros superficiales relativamente pequeños.
Y en el caso texturizado, esto está muy enfocado en lo que es la pérdida de fricción superficial y en el manejo o mejorar lo que es el manejo de aguas dentro de lo que es una losa de concreto. Entonces vemos, por ejemplo, en esta imagen un pavimento rígido que podríamos considerar que es candidato a alguna técnica de preservación. Habría que revisar si, por ejemplo, las juntas requieren algún tipo de resello o sustitución de los sellos actuales. Por ejemplo, las condiciones, en este caso, al ser una curvatura, podríamos aplicar texturizado para mejorar las condiciones de fricción. En este caso, vean ustedes, tenemos un escalonamiento relativamente pequeño. Podríamos aplicar la técnica de pulido para mejorar la transferencia y evitar el golpeteo de los vehículos que va a irremediablemente generar un daño en el concreto de la losa. Entonces ven ustedes que dependiendo de el tipo de daño que tenemos, así es el tipo de técnica de preservación que podemos utilizar. ¿Ok? Como segunda fase de lo que es esta clase, vamos a analizar ahora lo que son las técnicas de mantenimiento de pavimentos rígidos. Entonces aquí vamos a analizar lo que es las técnicas de reparación de espesor parcial, la reparación de espesor completo, la adaptación de dovelas y la estabilización de losas. Entonces la reparación de espesor parcial, como dice su nombre, lo que vamos a estar es realizando arreglos o reparaciones en una zona específica de lo que son las losas y hasta cierta profundidad. Entonces generalmente esto se utiliza para corregir deterioros localizados, especialmente cerca de las zonas de las juntas. Estas reparaciones pueden restaurar la condición original del pavimento. Se realizan cuando el deterioro está limitado entre un tercio y la mitad del espesor superior de la losa. Mejoran la regularidad y reducen el ingreso de humedad y de materiales incompresibles, que ya vimos que tienen un efecto bastante importante dentro de lo que es el funcionamiento de las losas. Y en este caso, la técnica básicamente se trata de sustituir el concreto que ha sido dañado. Ok, entonces, ¿qué tipo de deterioros? Es cuando aplicamos esta reparación de espesor parcial, cuando tenemos deterioro de juntas por intrusión de incompresibles, cuando tenemos deterioro de juntas por pobre consolidación o curado inadecuado, cuando tenemos deterioro de juntas por un concreto débil o un acero colocado muy cerca de la superficie, que es algo que suele suceder mucho, sobre todo en losas de puentes, es algo que sucede con cierta frecuencia, o cuando tenemos problemas de descascaramientos en la superficie. Cuando no aplicamos una reparación parcial, cuando tenemos un deterioro de juntas por dovelas desalineadas o trabadas, cuando tenemos deterioro de grietas longitudinales o transversales por fatiga, por efectos de contracción o pérdida de soporte en el suelo, y cuando tenemos deterioros en el concreto por fallos en el material. Entonces aquí vemos diferentes tipos de zonas y diferentes tipos de aplicaciones para lo que es la reparación parcial, los cuales vamos a ver con más detalle a continuación. Entonces, cuando hablamos de lo que es el tipo 1 de reparación, estamos hablando de reparaciones de zonas pequeñas, de grietas o de juntas. En este caso estamos limitando a reparaciones menores de 1.8 metros de longitud y en espesores de 50 milímetros. Ok, en este caso lo que generamos es un borde angulado, como podemos ver en el detalle en la fotografía. Lo que generamos son bordes con inclinaciones de entre unos 30 y 60 grados hacia el fondo de la reparación, y se realizan cortando, triturando manualmente o generando por medio de un taladro. El tipo 2 son reparaciones que son de mayor longitud a lo largo de una junta. Entonces son reparaciones de más de 1.8 metros de longitud que se extienden hasta la mitad del espesor de la losa, que lo que se utilizan principalmente es para liberar la compresión que puede existir en una junta entre dos losas. En este caso hay dos casos, lo que llamamos el tipo 2A, que son reparaciones en juntas longitudinales o transversales, y se repara la junta con corte de sierra diamante al espesor de deterioro más unos 6, unos 25 milímetros. Y el tipo 2B, que son en grietas longitudinales o transversales, donde se instala un material preformado en la grieta. Y el tipo 3 de las reparaciones de espesor parcial son aquellas donde nosotros realizamos reparaciones hasta una cantidad de la mitad de la mitad inferior de la losa. Entonces son reparaciones de espesor completo en las esquinas hasta una distancia de unos 460 milímetros. Entonces en juntas transversales se recomienda no exceder esa distancia de 460 milímetros, y en juntas longitudinales sí podemos exceder esa cantidad en la dirección longitudinal, pero no en la transversal. Cuando tenemos un caso donde estas juntas tienen ese tipo de problemas, entonces aquí más bien aplica un proceso de reconstrucción. Entonces aquí vemos en las imágenes cómo podemos aplicar
procesos de reparación en este tipo de esquinas, principalmente aplicando la técnica de reparación parcial, aplicando elementos de refuerzo para sostener lo que es el concreto en esa zona. Aquí vemos otro ejemplo donde tenemos elementos de acero sosteniendo lo que es el concreto nuevo en una zona dañada. Ok, entonces algunas consideraciones que se tienen que aplicar para lo que es este tipo de reparaciones parciales. Básicamente los límites de las áreas de reparar se deben extender unos 75 milímetros más allá de la zona deteriorada, es decir que vamos a estar trabajando en una zona que se encuentra en una buena condición. Entonces vean ustedes, por ejemplo, una imagen donde se ve la zona que tiene más agrietamientos, nos separamos una distancia de unos 75 milímetros de lo que es la zona del borde de la falla hacia lo que es el concreto en buena condición. Entonces vamos a estar trabajando en zonas donde el concreto todavía se aprecia en una condición adecuada. El ancho mínimo de 1 metro y una longitud mínima de 250 milímetros se recomienda para el uso de materiales cementicios. Al igual que en el caso de los bacheos, aquí lo que andamos buscando es que la forma de la reparación sea lo más rectangular posible. ¿Para qué? Para evitar que existan muchísimos vértices de corte donde sea más fácil la introducción de agua cuando ya esté en servicio lo que es la reparación. En áreas que estén separadas menos de 60 centímetros se recomienda hacer una sola reparación. Entonces si tenemos una zona dañada y a menos de 60 centímetros tenemos otra zona que presenta un daño similar, entonces lo que hacemos es reparar toda la zona completa. Aquí tenemos diferentes materiales para lo que es la reparación de la losa. Generalmente lo que vamos a estar utilizando es concreto, donde vamos a estar utilizando agregado grueso que no sea mayor a la mitad del espesor de la reparación, donde el tamaño nominal típico que vamos a utilizar para este tipo de trabajos es de 9.5 milímetros. Utilizamos concretos de bajo revenimiento con cementos tipo 1, tipo 3 y resistencias iguales o superiores generalmente a 12.5 megapascales. Podemos utilizar otros materiales como cementos hidráulicos modificados, concretos a base de polímeros y resinas, concreto de sulfato de magnesio. Podemos utilizar también materiales bituminosos, aunque no es el caso más adecuado, o algunos materiales que sean especiales para este tipo de reparación, algún tipo epóxico, etcétera. El proceso constructivo básicamente es un proceso de 9 pasos, donde lo primero que hacemos es definir los límites de corte a realizar. Realizamos el corte y la remoción del concreto en la zona deteriorada, preparamos el área a reparar, preparamos la junta que vamos a reparar, aplicamos el agente adhesivo que nos va a permitir enlazar o unir lo que es el concreto antiguo con el concreto nuevo, aplicamos el curador y opcionalmente podemos aplicar un pulido y posteriormente lo que es el sellado de grietas. Entonces vamos a ver paso por paso. El primer paso es definir los límites del corte a realizar, donde se golpean las zonas cercanas a los deterioros para escuchar el sonido del concreto en malas condiciones. Como vemos en la imagen de la derecha en la parte superior, eso es un ejercicio donde una persona va arrastrando una serie de cadenas y a partir del sonido puede determinar qué zonas tienen un fallamiento, es decir, qué zonas tienen poco soporte, al escucharse un sonido mucho más grave que si el concreto, si la losa tiene un buen apoyo. Se marcan las zonas respetando las dimensiones de 25 milímetros, de 250 milímetros de longitud por 100 milímetros de ancho como mínimo, y se extiende la zona a marcar la reparación al menos 75 milímetros más allá de la zona deteriorada. La segunda fase consiste en el corte y remoción del concreto en una zona dañada, donde aquí lo que hacemos es remover hasta 1/3 del espesor y considerar un espesor mínimo de unos 50 milímetros para que el material que vamos a estar colocando no sea extremadamente delgado y se fracture muy fácilmente. La intención de esta técnica, como es una reparación parcial, no queremos exponer las dovelas. Si esto sucediera, ya aquí estamos entrando en lo que es la reparación completa o la reconstrucción de lo que es la losa. Entonces aquí utilizamos corte y relleno, un proceso de rompimiento y relleno, proceso de trituración y relleno, proceso de limpieza y relleno. La cuarta etapa sería la preparación del área a limpiar, que básicamente es un proceso de limpieza donde podemos aplicar barrido, un sandblasting, la utilización de aire comprimido para evitar la presencia de material suelto en lo que es el fondo de la reparación. Después preparamos lo que es la junta, que lo que aquí aplica es la colocación de una cinta de material compresible, puede ser polietileno, poliestireno, tablero de fibra impregnado con asfalto, que básicamente es un material que nos va a asegurar de que el concreto nuevo no se va a pegar a la cara
del concreto viejo en lo que es la zona de juntas, ¿verdad? Entonces posteriormente vamos a tener que aplicar un sello adecuado en esta zona, pero lo que no queremos es que en las zonas de juntas precisamente quede concreto nuevo totalmente apoyado entre lo que es el concreto antiguo. Ok, después aplicamos el agente adhesivo, como vemos en la imagen superior a la izquierda. Básicamente es un material que nos permite la unión entre el material viejo y el material nuevo. Colocamos el material de relleno, como es en la imagen de la derecha arriba. Después aplicamos el curador, que es el material que vamos a utilizar para favorecer el proceso de fraguado del concreto y cura. Opcionalmente, si esta reparación queda desnivelada con relación a lo que es el resto de la losa, podemos aplicar un pulido para mejorar las condiciones de irregularidad. Y finalmente lo que hacemos es el sellado junta, según lo que vimos en la primera parte de la presentación. ¿En qué casos esto no es aplicable? Pues casos como este, ¿verdad? Donde ya tenemos unas fallas considerables que van más allá de un tercio o más allá de la mitad del espesor de la losa, y ya aquí básicamente lo que tenemos que hacer son reparaciones mayores donde vamos a sustituir todo el espesor de la losa. Entonces este tipo de situaciones no aplica una reparación parcial. Ok, la segunda técnica de mantenimiento que vamos a ver es la reparación de espesor completo. En este caso consiste en la colocación de concreto colado en sitio o prefabricado para reparar deterioros que se extienden en todo el espesor de la losa. Entonces vean que esa es la diferencia entre la técnica que acabamos de ver y esta. Es el espesor de aplicación. En este caso requiere la remoción de la losa y desecho de escombros. La reparación de deterioros que son mayores a un tercio de la profundidad de la losa, es para este caso que vamos a estar viendo. Se pueden realizar con dovelas o sin dovelas, y esto se utiliza para deterioros como agrietamientos transversales, longitudinales, quebraduras de esquinas, juntas deterioradas y reventaduras o blow-ups. Ok, entonces aquí vemos, dependiendo del deterioro que tengamos y dependiendo del tipo de pavimento rígido que tengamos, así es como la reparación de espesor completo se aplica en diferentes condiciones. Entonces ven ustedes que para el caso de un pavimento rígido con juntas con dovelas, que es el joint plane concrete pavement, que es el caso de la columna del centro, entonces aquí nosotros, dependiendo del tipo de daño que tengamos, si es por agrietamiento, quebraduras, deterioros, reventaduras, etcétera, dependiendo de la severidad que tiene este tipo de pavimentos, aplicamos esta técnica. Si tenemos pavimentos de concreto continuamente reforzados, vemos que la aplicación es diferente. Entonces, esa es una tabla que nos va a ayudar a identificar, dependiendo del tipo de pavimento rígido que tengamos, cuál es la técnica de reparación de espesor completo donde se aplica para un dado deterioro. ¿Ok? ¿Qué limitaciones tiene esta técnica? Bueno, su desempeño depende del diseño adecuado, de la aplicación oportuna y obviamente de un proceso constructivo adecuadamente controlado. Si el pavimento tiene una falla estructural como fatiga, posiblemente sea necesaria la aplicación de una sobrecapa más bien. Estas reparaciones son una solución temporal para deterioros relacionados con el material, y las juntas adicionales generadas por la reconstrucción o la reparación de espesor completo aumentan la irregularidad del pavimento. Entonces puede combinarse esa técnica con lo que es la técnica de pulido. ¿Ok? En cuanto a lo que es la longitud de reparación, si es con dovelas, generalmente estas técnicas se aplican en longitudes entre 1.2 y 1.8 metros de longitud, lo cual minimiza el bombeo de finos y el esfuerzo en la losa. En reparaciones que no tienen dovelas y en condiciones de bajo tránsito, estas longitudes pueden extenderse de 1.8 hasta 3 metros de longitud. Si la reparación excede 4.6 metros de longitud, se recomienda colocar juntas transversales intermedias. ¿Ok? Entonces, en este caso, como vemos, dependiendo del tipo de losa de concreto y el refuerzo que tiene en las juntas, nos determina básicamente cuál es el tipo de profundidad que podemos aplicar para la reparación de espesor completo. Ok, en cuanto a lo que es el ancho de reparación, se pueden realizar reparaciones de ancho parcial. Sin embargo, se recomienda realizar reparaciones de todo el ancho de la junta. Esto va a requerir cortes rectos formando rectángulos en línea con el patrón de juntas, y en juntas cortar al menos 0.60 metros desde lo que es la zona de la junta. Extender la reparación hasta la junta si los deterioros están a menos de 1.8 metros de la junta, y realizar una reparación grande en lugar de varias pequeñas si están entre 2.4 y 3.6 metros una de otra en el mismo carril.
Ok, entonces vean ustedes que esta tabla nos dice nos relaciona las distancias máximas entre reparaciones de espesor completo para mantener un beneficio económico. Entonces, si tenemos, dependiendo del espesor de la losa de concreto, entonces, y el carril, entonces aquí es como vemos cuántas son las distancias máximas que podemos aplicar para que esto sea económicamente rentable. Entonces vean ustedes que si tenemos una losa de 20 centímetros de espesor en un ancho de carril de 3.3, lo que se recomienda es que la distancia máxima de estas reparaciones sean cada 3.6 metros de separación. Consideraciones de diseño. Entonces algunas veces es más eficiente reparar losas completas, una serie de losas, generar juntas de acuerdo al diseño existente. Si el deterioro se encuentra en varios carriles, se debe realizar carril por carril. Ok, entonces esas son algunas consideraciones adicionales que es necesario aplicar para esta técnica de reparación de espesor completo. Si utilizamos dovelas, las dovelas, como sabemos, lo que hacen es que aseguran la transferencia de cargas en la zona de juntas entre una losa y otra. Se pueden omitir en pavimentos de bajo volumen con menos de 100 vehículos pesados por día. Las dovelas tienen que cumplir con la normativa AASHTO M31 o ASTM A615. El recubrimiento contra la corrosión del epóxico tiene que ser de al menos unos 7 a 10 mils. Esto quiere decir de que las barras o las dovelas tienen que tener suficiente material para proteger contra el proceso de corrosión. Y generalmente se colocan de 3 a 4 dovelas por huella o en todo el carril dependiendo del diseño y la especificación. Entonces ven ustedes que dependiendo del espesor del pavimento, como vemos en la tabla, y el diámetro de la dovela, se utiliza una lección de diámetro de dovela diferente y el diámetro del agujero tiene que ser ligeramente más pequeño, más grande, perdón, que el diámetro de la dovela, precisamente para favorecer la aplicación del epóxico que nos va a permitir meter lo que es la dovela dentro de lo que es la losa de concreto que estamos reparando. La longitud mínima es generalmente unos 35 centímetros y la separación de unos 30 centímetros entre dovela y dovela. Ok, en juntas longitudinales, cuando hacemos una reparación de espesor completo, como las que vemos en imagen, la longitud de reparación, si es de menor de 4.5 metros, se puede utilizar una formaleta de fibra, como la que vemos en la imagen inferior derecha, de unos 5 milímetros de espesor. Si la longitud de reparación es de más de 4.5 metros, se recomienda agregar barras de amarre colocadas a la mitad del espesor. También en el espaldón, si este es de concreto. Y barras de amarre con varilla número 4, varilla número 5 de diámetro y separaciones entre 760 y 915 milímetros entre dovela y dovela. En cuanto a los materiales, la selección del material dependerá del tiempo que queramos o podamos mantener la ruta sin tránsito. Usar el material menos exótico, por decirlo de cierta manera, posible de acuerdo al tiempo de cierre. Es decir, si podemos utilizar concreto normal es lo adecuado. Si podemos mantener la ruta con un cierre al menos de 24 horas. Eso es lo que más se utiliza convencionalmente, este concreto. Los concretos de alta resistencia inicial son más costosos y pueden ser sensibles a contracciones excesivas. Pueden tener menos trabajabilidad y otro tipo de inconvenientes. La trabajabilidad o la medición de rendimiento, esperaríamos que para estos concretos es entre unos 50 y 100 milímetros de valor. Y es importante considerar el clima, pues si tenemos temperaturas arriba de 32 grados centígrados se puede dificultar la colocación de concreto. Entonces, bueno, en el caso de nuestros países que en algunas regiones son un poco calientes, este tipo de trabajos uno pensaría que sería mejor aplicarlos en horas ya de la noche donde la temperatura ha reducido constantemente y se ha reducido mucho y ya eso nos favorece el proceso de cura de lo que es el concreto. Okay, entonces ahí vemos diferentes casos dependiendo del tipo de concreto y el tiempo que podamos mantener cerrada la vía. Entonces aquí tenemos diferentes configuraciones que nos relacionan contenidos de cemento, relaciones de agua-cemento y la utilización o no de aditivos acelerantes. Ok, para abrir al tránsito requerimos una resistencia a la compresión de entre 13.8 y 20.7 megapascales y una resistencia a la flexión entre 2.0 y 2.8 megapascales. Se permite el tránsito sin la resistencia adecuada para generar esfuerzos excesivos en las dovelas. En este caso, lo que solicitamos como resistencia mínima es de 13.8 megapascales en pavimentos con dovelas de 38 milímetros y de 17.2 megapascales en pavimentos con dovelas de 32. Ok, entonces aquí también tenemos
como cuáles son los requisitos de resistencia dependiendo del espesor de la losa y la longitud de la reparación. Entonces, estos son los valores de resistencia del concreto que nosotros estaríamos poniendo como especificación para abrir al tránsito una vez que hacemos una reparación de este tipo. Ok, veamos lo que es el proceso constructivo. Este es un proceso también de 9 pasos, donde iniciamos con un corte del concreto en la zona deteriorada, la remoción del concreto deteriorado, la preparación del área a reparar, la restauración de transferencia de carga, tratamiento de la junta longitudinal, la colocación del concreto y el afinado, proceso de curado, el pulido y el sellado de juntas. La primera etapa es el corte. Aquí se utilizan sierras de punta de diamante. Se pueden realizar cortes para liberar la presión en zonas intermedias, es decir, para si las losas son muy grandes, para no tener que manejar losas de gran tamaño. No dejar más de 2 días expuestos al tránsito las losas recortadas para evitar procesos de erosión y bombeo finos, es decir, que una vez que iniciamos trabajos tenemos que hacer todo el proceso completo de preferencia. Ok, después sigue lo que es la remoción del concreto deteriorado. Lo adecuado sería un proceso de levantamiento como el que vemos en imagen de la derecha. Se colocan pernos para poder hacer el levantamiento de la zona que vamos a reparar. Esto es mucho más rápido que hacer un proceso de fractura de lo que es la losa. Sin embargo, pues aquí requiere un equipo especializado. Tiene la ventaja de que no altera el material de base ni su base, y pues este es mucho más rápido, digamos, para lo que es la parte constructiva. Pero generalmente este es un proceso que no se realiza, por lo menos en nuestros países, sino que nosotros lo que aplicamos es un proceso de quebrado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una imagen de un equipo que lo que hace es dejar caer un peso sobre la losa para fracturarla, o también, pues en muchos casos lo que se utiliza es un martillo hidráulico para romper la losa. Ok, entonces eso tiene ciertas desventajas. Es eficiente y requiere de equipos relativamente pequeños para su ejecución, pero puede generar alteraciones en lo que es la base y la subbase y podría dañar las losas adyacentes. Entonces es un proceso que es más lento, manual en muchos casos, pero puede generar unos problemas adicionales a lo que es el proceso de levantado. Después, en lo que es la preparación del área que vamos a reparar, una vez que quitamos el concreto, tenemos que reparar el material de base o de subbase que tenemos ahí. Esto puede requerir que incorporemos material nuevo, que realizamos procesos de compactación con equipos manuales o equipos pequeños, ¿verdad? Para realizar estas compactaciones. Y si existe agua, obviamente eso hay que drenarlo de la zona. Después tenemos el cuarto paso, que es la restauración de la transferencia de carga, y aquí básicamente para hacer eso lo que hacemos es colocar dovelas nuevas en la zona que vamos a reparar, y en este caso generalmente lo que se hace es, como vemos en las imágenes, taladrar lo que es el costado de las losas vecinas para generar nuevos orificios a través de los cuales aseguramos la transferencia de carga. Ok, estas perforaciones tienen que ser levemente más grandes que lo que es el diámetro de la dovela para permitir la aplicación del epóxico y que el mismo adhiera bien lo que es la barra con la losa anterior. Ok, parte del proceso también, entonces ven ustedes como se ve en la imagen superior derecha, lo que hacemos es introducir la dovela y introducir material de epóxico. Entonces este material tiene que aplicarse obviamente desde el fondo hacia afuera, y cuando introducimos la dovela tenemos que hacer un movimiento de retorcimiento, un movimiento de giro de la dovela para asegurarnos de que toda la dovela queda totalmente confinada con el epóxico dentro de lo que es el concreto, como vemos en lo que es la imagen de la derecha hacia abajo. Y adicionalmente es necesario colocar un disco de retención, que ese disco lo que nos hace es asegurarnos de que el material epóxico no se nos va a salir de lo que es el agujero que acabamos de hacer. Ok, muy importante, esas dovelas en la parte externa que queda fuera de la losa, antes de hacer la chorreada de lo que es el material nuevo, tenemos que engrasarlas para que las mismas tengan la capacidad de permitir el desplazamiento de la losa con respecto a la losa antigua. Ok, después tenemos que hacer el tratamiento de la junta longitudinal, como lo vimos en el caso anterior. Eso puede requerir la colocación de un material sellante para evitar de que el concreto viejo y el concreto nuevo se peguen entre sí. Después se coloca lo que es el concreto y se realiza el proceso de vibración y proceso de afinado. En este caso pues se recomienda temperaturas por debajo de los 32 grados centígrados, y es importante tratar de brindar un acabado que sea lo más
nivelado posible con el resto de las losas y texturizar lo más parecido a lo que es el material de losa que tenemos alrededor. Ok, después aplicamos el proceso de curado y opcionalmente, dependiendo del acabado que tenemos, aplicamos lo que es un proceso de pulido y el sellado de grietas que vimos anteriormente. Ok, la tercera técnica de mantenimiento que vamos a ver es una que se llama la adaptación de dovelas. Entonces, básicamente, la adaptación de dovelas consiste en la recuperación de la capacidad de transferencia de carga por medio de colocación de elementos metálicos en juntas de grietas transversales existentes. En este caso podemos tener esta aplicación para problemas de abertura de grietas mayores a 0.6 milímetros donde se ha perdido el entrabamiento en la losa y cuando tenemos fallas en dovelas existentes. Esto puede mejorar el desempeño del pavimento rígido al reducir el bombeo de finos, escalonamientos, retardar el deterioro de grietas transversales y quebraduras de esquina. Okay, dentro de la técnica de adaptación de dovelas se pueden incluir otras metodologías que se aplican para dar mantenimiento a juntas o grietas longitudinales en buena condición, como son las barras en punto cruz, que básicamente lo que se hace es un taladrar en forma diagonal en juntas o grietas longitudinales y colocar una barra deformada y rellenar con epóxico o lechada. Otra técnica de este tipo es lo que llamamos las barras en ranuras, eh, que consiste en la colocación de barras deformadas en ranuras y rellenado con una lechada de concreto. Básicamente aquí, en lo que es adaptación de dovelas, la metodología más objetiva utilizada para determinar dónde se requiere corresponde a la evaluación de la transferencia de carga o la eficiencia de la transferencia de carga. Entonces, este es un ensayo que básicamente lo que consiste es en utilizar un deflectómetro de impacto, donde lo que hacemos es colocar el deflectómetro de impacto antes de lo que es una zona donde identificamos una junta y después colocamos el deflectómetro en la zona posterior de esa junta. Entonces comparamos lo que es la deflexión antes en la losa que creemos que está dañada antes de la junta y después colocamos el deflectómetro en la que le continúa, digamos. Entonces esta diferencia de deflexiones es la que nos da este valor de eficiencia de transferencia de carga. Entonces, si tenemos valores muy bajos de estas deflexiones, es decir, si las deflexiones son muy importantes y ya podemos identificar que hay, vamos a ver, una pérdida de soporte de un costado de la junta con respecto al otro, es cuando nosotros podemos comenzar a pensar en el proceso de implementación de una adaptación de dovelas. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es este ensayo con el deflectómetro para conocer en qué situaciones o en qué tipos de juntas vamos a poder colocar, digamos, o implementar esas técnicas de adaptación de dovelas. Ok, ¿cuándo es un pavimento candidato a este proceso? Bueno, cuando tiene una buena condición estructural, tiene un espesor de losa adecuado, pero presenta una baja eficiencia en la transferencia de carga por una falta o daño en las dovelas, poco entrenamiento o procesos de erosión en la base de la subbase. ¿Cuándo es también un pavimento candidato a esto? Cuando su periodo de servicio es corto, pero presentan riesgo de generar escalonamientos, grietas o quebraduras de esquina debido a la falta de capacidad estructural, una baja eficiencia en la transferencia de cargas, una ausencia de dovelas u otros tipos de daños. Cuando tenemos grietas transversales uniformes sin ramificaciones que no se han abierto y que no presentan escalonamientos. O cuando tenemos un pavimento con agrietamientos y deterioros de juntas severos, en este caso no aplicaría. Entonces ven ustedes que aquí tenemos diferentes criterios de diferentes agencias para establecer cuáles son las condiciones bajo las cuales aplicamos la adaptación de dovelas. Ok, entonces en el caso de juntas transversales, lo que se suele utilizar es la colocación de unas 3 o 4 dovelas en cada huella de lo que es la losa, espaciadas una distancia de por lo menos unos 30 centímetros y la dovela más externa queda a unos 30 centímetros de lo que es el borde. Ok, entonces aquí vemos algunas en esta tabla, algunas condiciones dependiendo del espesor de la losa, cuál es el diámetro de la dovela que utilizaríamos, cuál es la longitud de la dovela dentro de lo que es el concreto y el espaciamiento entre cada una. Ok, en lo que son las aplicaciones de esto, las ranuras, en este caso la longitud mayor a la dovela
es de 1 metro para una dovela de 350 milímetros de longitud. El ancho típico es de 65 milímetros y se coloca una profundidad que permita la colocación de la dovela a medio espesor y un espacio inferior mínimo de 13 milímetros debajo de la dovela. El fondo de la ranura tenemos que asegurarnos de que quede en una condición de plana y uniforme. Entonces así es como veríamos superiormente, digamos, lo que es la colocación de una dovela en este proceso. Entonces vean ustedes que tenemos la presencia de unos sillines prefabricados que lo que hacen es asegurarnos de que la dovela quede correctamente espaciada de los bordes de la ranura y además un espaciador, como vemos ahí, en las zonas donde va a estar pasando la grieta. Eso es para asegurarnos de que cuando colocamos el sello, este material no va a interrumpir lo que es el movimiento y lo que es el funcionamiento de la dovela. Ok, aquí vemos otras configuraciones de lo que serían las ranuras. Entonces en la parte superior ven ustedes cómo queda asentada lo que es la dovela sobre lo que son los sillines y con la colocación del espaciador de espuma, y en este caso es la vista frontal en una sección donde lo que vemos es una lechada de concreto con la dovela funcionando correctamente sin pegar en el fondo de lo que es la ranura. Es decir, estamos asegurando de que la dovela quede completamente metida dentro de lo que es el concreto nuevo. Ok, entonces vean, aquí vemos algunas aplicaciones de lo que es la adaptación de dovelas. En el caso de grietas transversales se aplicarían entonces en estas condiciones, asegurándonos de que la grieta transversal no crezca y que haya una buena transferencia entre un costado y el otro costado de lo que es la grieta. Aquí vemos otra condición donde podemos hacer una reparación completa, incluyendo lo que es la adaptación de dovelas nuevas para caso de grietas transversales. Aquí vemos otra grieta de contracción que es reparada utilizando la adaptación de dovelas en lo que son las zonas de las huellas del paso del tránsito. Aquí vemos otro caso de la adaptación de dovelas para lo que es una zona donde tenemos un agrietamiento, asegurándonos de que la zona por donde pasan los vehículos es la zona que quede con las dovelas nuevas. En este es un caso donde tenemos grietas que se cruzan y que puede haber un asentamiento. En este caso sí lo que aplica es una sustitución de todo el concreto intermedio y la colocación de dovelas nuevas para asegurarnos la transferencia de cargas. En esquinas también esto se puede aplicar, como vemos en la imagen. Aquí tenemos otro caso de una quebradura de esquina donde ya la reparación, si tenemos una diferencia de elevaciones entre las losas muy importantes, aquí tenemos otra posible solución o un esquema de aplicación de lo que es la adaptación de dovelas. Aquí tenemos un caso de una grieta longitudinal donde pues aquí el caso no es tan crítico, pero también podemos introducir el concepto o la idea de adaptar dovelas para asegurarnos de que va a existir continuidad entre las losas viejas y la losa reparada para evitar de que esta grieta longitudinal nos afecte con problemas de escalonamiento. Ok, entonces lo que es el material de relleno que se utiliza para colocar las dovelas tiene que ser materiales de baja contracción y compatibilidad térmica con el concreto adyacente. Tiene que desarrollar una buena adherencia con el concreto que está alrededor de sí, una alta resistencia temprana, materiales utilizados que funcionen bien en lo que es la adaptación de dovelas. El material más frecuente que utilizamos es concreto y se recomienda el uso de epóxicos para mejorar la adherencia del relleno a la superficie existente. Entonces, estas son algunas normativas y algunos ensayos o algunos parámetros que están regulados para lo que es básicamente la colocación de este tipo de materiales de relleno. Los espaciadores, como vimos en las imágenes, básicamente lo que hacen es mantener la alineación vertical de las dovelas, mantener la junta o la grieta transversal y permitir la expansión del material de relleno. Y en lo que es las dovelas, esto se utiliza barras de acero liso de sección redondeada que cumplen con la especificación AASHTO M31 o ASTM A615, que tenga una protección ante la corrosión de al menos 0.2 o 0.3 milímetros de espesor y que se recubran con un lubricante para permitir su movimiento. Generalmente se pueden utilizar parafinas, aceites o algún tipo de engrase para favorecer esos movimientos. Y aquí vemos pues nuevamente el cuadro que relaciona lo que es el espesor
con el diámetro, el espesor de la losa con el diámetro de la dovela que se recomienda, con las longitudes mínimas dentro del concreto y el espaciamiento entre cada una de las dovelas. Aquí vamos a repasar el proceso constructivo que inicia con un tramo de prueba, un proceso de ranurado, la preparación de las ranuras, la colocación de las dovelas, el relleno de las ranuras y posteriormente un proceso de pulido que es opcional y el proceso de resello de lo que son las juntas. Entonces, el primer proceso es un tramo de prueba donde lo que se realiza es el ensayo precisamente de todo el proceso para asegurarnos de que la aplicación de la técnica es la correcta. ¿Ok? Entonces aquí tanto el proceso de diagnóstico como el proceso de construcción y el proceso de diagnóstico posterior para medir la efectividad de la aplicación se pueden utilizar para lo que es un tramo de prueba. Una vez que ya el tramo de prueba sabemos que esto funciona, entonces comenzamos con la aplicación. Lo primero que hacemos es un proceso de ranurado. Como vemos en la imagen de aquí abajo, lo que hacemos son los cortes para quitar este material, este concreto, para colocar lo que son las dovelas. Se pueden utilizar diferentes equipos, que básicamente son equipos de corte, y no se recomienda el uso de maquinaria de triturado para esto. Una vez que hicimos lo que es el corte de las ranuras, utilizamos un implemento tan sencillo como esta barra para levantar el concreto que queda entre lo que son las ranuras, y tenemos que asegurarnos de que el fondo de la ranura queda completamente plano para asegurarnos de que la dovela que coloquemos ahí funcione correctamente. La preparación de las ranuras es muy similar a lo que hemos visto anteriormente, donde lo que hacemos es un esquema de limpieza con sandblasting, con un chorro de agua, con aire comprimido, para asegurarnos de que este material que queda aquí, el material viejo, se pueda adherir correctamente al material nuevo. Muy importante, se suele colocar en lo que son las juntas longitudinales o las juntas transversales material de sello para evitar de que el material de relleno que vamos a colocar aquí interrumpa lo que es el funcionamiento de la junta. Entonces es un cuidado importante que tenemos que tener en este proceso. Posteriormente colocamos las dovelas utilizando los tres elementos que vimos anteriormente, lo que son los espaciadores, que son este elemento que va alineado con lo que es el agrietamiento que estamos tratando, y los sillines, que son estos elementos de aquí, que lo que nos permiten es asegurarnos de que la dovela quede totalmente inmersa dentro del material de relleno. Posteriormente hacemos el relleno de estas ranuras, básicamente con un concreto que sea trabajable, que sea relativamente líquido, para asegurarnos de que el mismo va a poder penetrar hasta por debajo de lo que es la zona de la dovela. Después viene el proceso de curado de ese concreto. Después viene lo que es el proceso de relleno de lo que es básicamente el curado, y restablecer las juntas que existen, si son juntas longitudinales o juntas transversales, con una sierra de corte de forma manual. Esto es para mantener el movimiento que existe entre una losa y otra, ya una vez que reforzamos la zona con las dovelas. Ok, luego vemos la situación de lo que es la superficie. Se quedó una superficie relativamente no nivelada con el resto de lo que era la losa, entonces podemos aplicar un pulido superficial y finalmente aplicar un proceso de resellado de juntas para asegurarnos de que a través de esas juntas que quedan no van a darse la inclusión de agua y de materiales que no son compresibles. Ok, otras variables de lo que es este proceso, como les mencionaba hace un momento, eran lo que llamamos las barras en punto cruz. Esta es una técnica de mantenimiento para juntas y grietas sin movimientos de baja severidad y con poco o ningún deterioro. Es decir, es un proceso cuando las grietas apenas están comenzando a aparecer. Ok, consiste en introducir barras a través de las juntas o grietas en ángulos de 35 a 45 grados. Previene el movimiento vertical y horizontal de las juntas o grietas y se mantienen las juntas y grietas cerradas. Se mantiene una buena transferencia de carga y reduce el progreso del deterioro. Esto se aplica para reforzar grietas longitudinales, para mantener el entradamiento del agregado, mitigar errores constructivos como no colocar barras de amarre longitudinal de un pavimento de concreto, sujetar losas en movimientos entre carriles o espaldones. Eso no se utiliza para las ampliaciones de carriles adicionales, ya para esos casos ocuparíamos colocar dovelas nuevas. Esto sirve también para detener el avance del escalonamiento en juntas longitudinales, y como contraindicación no se recomienda su uso en grietas transversales,
aún menos si tiene movimiento. Si se usa, debe presentar una nueva grieta cerca de las barras. En el caso de lo que es el diseño de materiales, se utilizan barras deformadas. En este caso no son barras lisas, sino que son barras comunes, digamos, de construcción. El espaciamiento depende del tránsito vehicular, donde esos espaciamientos, vamos a ver, son de 500 milímetros para condiciones de tráfico pesado o de 750 milímetros para el tránsito liviano y de rutas. Se colocan alternadas una al lado de la otra de lo que es la grieta y se taladra un agujero a través de la junta o grieta, esperando que la barra quede a la media longitud, no taladrar todo el espesor de la losa. Ok, entonces aquí vemos una configuración de cómo es que se utilizarían estas barras colocadas en punto cruz a través de lo que es un agrietamiento. Entonces, como vemos, la perforación no es en todo el espesor de la losa y sí nos aseguramos de que la misma agarra lo que es la grieta que estamos tratando de evitar que siga expandiéndose. Ok, aquí vemos algunas configuraciones dependiendo del espesor de la losa, la distancia desde la grieta o el agujero y el ángulo al que hacemos la colocación de lo que es la perforación, la longitud de las barras que utilizamos y el diámetro de las barras que se recomiendan para este tipo de trabajos. Ok, el proceso constructivo primero consiste en taladrar agujeros en el ángulo tal que las barras intersequen la junta o la grieta a media longitud, y el segundo paso es tratar de provocar el menor daño posible en la losa durante el taladrado, y el diámetro de la broca no mayor a 9.5 milímetros mayor a la barra de refuerzo. Después de taladrar, usamos aire comprimido para remover polvo y trozos de concreto, verter epóxico en el agujero dejando espacio para que la barra entre y quede embebida, y insertar la barra y remover el exceso de epóxico y afinar la superficie. Ok, en lo que es la técnica de adaptación de dovelas con barras en ranuras, esta es una técnica de mantenimiento para juntas y grietas longitudinales de carriles que se están separando y no cuentan con barras de refuerzo lateral o se han fracturado. Se utiliza para evitar separación de juntas longitudinales y mejorar problemas, mejorar lo que es la trabazón entre lo que son a lo largo de una grieta en una losa. Ok, en cuanto a los materiales, se utilizan barras de acero deformada, a diferencia que en adaptación de dovelas que se utilizan barras lisas. Como vimos en el caso anterior de las juntas en punto cruz, también se utilizan barras deformadas de 25 milímetros o mayores y se colocan cerca de la mitad del espesor a una separación de unos 600 o 900 milímetros entre sí. El material de relleno es un material similar al utilizado en adaptación de dovelas. ¿Cuáles son algunas de las propiedades de los materiales? Entonces vean ustedes que estos son algunos requisitos que existen para la aprobación de lo que son los materiales que vamos a utilizar. Ok, aquí vemos el proceso de colocación de las barras en ranura, que básicamente es una colocación, a diferencia de lo que eran las dovelas. Aquí no vamos a permitir de que la grieta siga a través de lo que es el material nuevo, ni vamos a colocar adaptadores ni tampoco sillines, y básicamente lo que hacemos es reforzar la zona por la que tenemos una grieta generándose en ese momento. La construcción, el proceso es muy similar. Vamos a ver, primero inicia con un corte en ranuras de forma perpendicular a las juntas o grietas longitudinales. La alineación no es tan crítica como en la adaptación de dovelas, debido a que la función de las barras deformadas es mantener la grieta cerrada y no precisamente un proceso de transferencia de carga. La preparación de la junta, después retiramos el material demolido, limpiamos el fondo de la ranura y colocamos lo que es la barra de refuerzo. Colocamos el material de relleno, como vemos aquí en la imagen. Básicamente lo que hacemos es ranurar la losa antigua, colocamos la barra de refuerzo y colocamos el concreto. Entonces básicamente es un proceso de reforzamiento lo que estamos aplicando. Finalmente, la última técnica de mantenimiento que vamos a ver es la estabilización de losas. Aquí lo que hacemos es básicamente restaurar el soporte de las losas y rellenar vacíos. Por lo tanto, lo que hacemos es detener el avance de las deflexiones, y podemos hacerlo de dos formas. La primera es a través de la inyección de material que nos ayuda a rellenar vacíos y recuperar el soporte de la losa. Como vemos en la imagen, lo que hacemos es rellenar básicamente el material que hemos perdido por debajo
para que sirva de soporte a la losa existente. Entonces esto sirve para atender deterioros como bombeo de finos, escalonamientos o quebraduras de esquina, que pueden ser productos de problemas en la base o en la subbase que sean erosionables, excesos de humedad o de fricciones excesivas en las losas. Esto es preferible antes de que se presente un asentamiento, escalonamiento u otro deterioro mayor. Okay, la segunda forma de hacerlo es a través de la inyección a presión de un material fluido debajo de la losa de concreto que levanta la losa y restaura el soporte que la misma necesita. En este caso se utilizan para tratar asentamientos localizados pero que todavía no presentan agrietamientos. Entonces esto sirve para terraplenes de relleno, aproximaciones en puentes y rellenos de alcantarillas. No es adecuado para reparar escalonamientos que sean ya severos. En este caso, para determinar si podemos aplicar o no este tipo de estabilización, una de las formas es hacerlo con un ensayo de flectometría, donde a través del ensayo de flectometría vamos a tener diferencias considerables en la respuesta de lo que es la losa y lo que es el paquete estructural respecto a las zonas que sí tienen buen apoyo, y en estas zonas tendríamos unas deflexiones muy altas. O podemos utilizar un radar de penetración o un GPR, como el que vemos en la imagen de la derecha abajo, donde ahí podemos identificar la existencia de vacíos por debajo de lo que es la losa. Ok, también por un proceso de evaluación visual, donde los deterioros que se pueden indicar la pérdida de soporte son escalonamientos, bombeos de finos, quebraduras de esquinas y asentamientos del espaldón. Ok, todavía cuando esto está en una fase inicial o son muy leves es cuando podemos utilizar esta técnica de estabilización. O también podemos hacer por medio de núcleos con epóxico, que puede complementar la evaluación visual o el ensayo mecánico. En este caso se hace una perforación en la losa y se vierte epóxico que puede estar teñido de cierto color, digamos, y podemos observar si el mismo sale a través de las juntas, indicando que hay un proceso de bombeo activo, ¿okay? Como el que vemos aquí en la imagen que está resaltada. Ok, en este caso el diseño, básicamente lo que tenemos que tener claro es que aquí vamos a hacer perforaciones en la losa y colocar el material para que éste brinde el soporte por la parte inferior de la losa. Entonces aquí tenemos que estar claros del tipo de pavimento rígido, si es un pavimento que tiene dovelas, si es un pavimento continuamente reforzado. Tenemos que tener claro cuál es el espaciamiento de las juntas transversales, el tamaño y la forma estimada de los vacíos que vamos a estar atacando, la fluidez del material de relleno, la ubicación de grietas y juntas cerca de los vacíos, la condición estructural de la losa, la ubicación de agujeros lejos de lo que son grietas y juntas, y tiene que existir conectividad entre los agujeros, porque aquí lo que vamos a hacer es un proceso de relleno donde tenemos que asegurarnos de que todo el material por debajo queda adecuadamente rellenado. Entonces vean ustedes, por ejemplo, en estas imágenes, lo que se recomienda, pongamos la atención a la imagen de la derecha, es la colocación de un esquema de agujerado que siga un patrón triangular entre sí. Esto nos asegura de que el material que vamos a estar colocando por debajo va a tener puntos por donde salir y darnos cuenta de que estamos rellenando correctamente lo que es la parte inferior. Aquí, como vemos, la ubicación de los agujeros para el levantamiento de losas debe ser determinada por gente que conozca un poco sobre este tema. No debe provocar esfuerzos internos en la losa. El espaciamiento tiene que ser de unos 305 milímetros a 457 milímetros de las juntas transversales y longitudinales, con espaciamientos al menos de 1.8 metros entre centro a centro, para que menos de 2.32 a 2.78 metros cuadrados de la losa sea levantado por cada agujero rellenado con la lechada o con el poliuretano que vamos a utilizar para estos casos. En este caso el patrón de agujeros es triangular para corregir un asentamiento de los dos carriles como el que vemos en la imagen. Entonces ese es como el patrón típico que utilizamos para generar los agujeros cuando hacemos una reparación de losa de este tipo. Ok, el material de relleno que vamos a utilizar tiene que ser material fluido, tiene que fluir entre los vacíos y luego resistir las presiones causadas por el tránsito, humedad y temperatura. Las lechadas de cemento que se pueden utilizar para esto pueden ser lechadas con puzolanas o ceniza volante y cal, y en este caso las pruebas de fluidez, dependiendo del tipo de cemento que estemos utilizando, estos son los patrones de
según el ensayo ASTM C939, que tienen que cumplir para asegurarnos de que la fluidez de este material sea el adecuado. Si utilizamos poliuretano, estos son materiales hechos de dos partes líquidas que se combinan con cierto calor para formar una espuma. Son ligeros, tienen alta resistencia, son expansivos, no tienen problemas de humedad y curan muy rápido. ¿Ok? Entonces, y estos son materiales que los que se recomiendan generalmente para este tipo de trabajos, aunque tienen un costo mayor. Otra opción es la utilización de un cemento espuma con silicón. El proceso, como vemos en la imagen, lo primero es taladrar los agujeros para la inyección, tratar de no generar daños adicionales en la losa, diámetros entre 38 y 51 milímetros son los que se suele utilizar. Para la estabilización se puede utilizar un taladro manual de un diámetro de unos 15 milímetros. Se hace una prueba con agua para confirmar la necesidad del relleno, es decir, podemos poner agua para saber efectivamente que la zona tiene un vacío importante. Si la presión de flujo no se alcanza a disminuir la separación, entonces caso contrario se aumenta la separación. Ok, preparamos el material. Se pueden utilizar, como vimos, lechadas de cemento, entonces básicamente es una mezcladora, o con poliuretano, que lo que utilizamos es una bomba especial que lo que hace es mezclar los dos componentes. Aquí vemos componente A y componente B, que lo que hacen es generar el poliuretano, que es como una espuma que vamos a transferir a través de un sistema de bombeo hacia lo que es la zona de colocación. Ok, entonces después colocamos o hacemos la inyección del material, donde dependiendo del material que estemos utilizando vamos a variar lo que son la tasa de bombeo y básicamente la forma en la que nosotros verificamos que estamos rellenando correctamente lo que es la zona que está sin soporte por debajo del pavimento. Ok, en el caso del poliuretano es un esquema similar. Como vemos aquí en el resultado, ven ustedes dónde se está aplicando el poliuretano. Entonces, este es un punto donde estamos introduciendo. Tenemos que tener otros puntos donde verifiquemos que el poliuretano básicamente está saliendo de lo que es la zona ya rellenada. Ok, entonces repasando un poco lo que son las técnicas de preservación y mantenimiento de pavimentos rígidos, aquí vemos algunas condiciones de deterioro en la primera columna, donde dependiendo de la severidad de la misma y de las condiciones que presenten, tenemos diferentes alternativas de mantenimiento y de preservación. Entonces, esa es una tabla importante para conocer en qué casos sí y en qué casos no aplicar una técnica u otra. Algunas de las técnicas pueden ser combinadas entre sí, entonces ya vimos que podemos tener casos de reparaciones parciales o reparaciones concretas que también requieren pulido y similares. Entonces, esa es una tabla importante para conocer en qué condiciones aplicar o no una técnica u otra. Ok, aquí tenemos también algunas condiciones de agrietamiento donde también vamos a poder relacionar el tipo de grieta que vamos a tener con la orientación que presente en lo que es la losa de concreto, la ubicación que tiene, el tipo de el tipo de agrietamiento que estamos describiendo y cuáles son las recomendaciones que se seguirían para a la aplicación o para atender esa junta. Pueden ser reparaciones completas, cortes y sellos, etcétera, de lo que vimos anteriormente. Ok, entonces con esto damos finalización a lo que es la tercera clase de lo que es el curso. Restan dos clases, la siguiente es sobre labores de mantenimiento en caminos expuestos y la última será sobre mantenimiento y conservación de puentes. No olviden que esta asignación de la clase del día de hoy va a ser entregada, vamos a ver, la clase es el 6 de abril, por lo cual la entrega de la asignación va a ser para el día sábado 13 de abril a las 8 de la mañana. Entonces, por favor, tratemos de cumplir con lo que es el plazo de entrega para ir cumpliendo con lo que son los requisitos del curso. De mi parte, esto sería todo por esta clase y nos veremos en la próxima para lo que es el tema de labores de conservación y mantenimiento de caminos de bajo volumen. Muchas gracias.